That's a good question. Amen. Amen. So we want to just take a moment to greet each other. So if you're on the left side, greet two people on the right side. If on the right side, two people on the left. Uno, dos, tres. Since you stay on the almost Found my bracelet. Oh! My daughter's. Okay. Can you hear me okay? Okay. Well, it's good to be here. I'm back from Japan. And I would like to welcome two special guests, my sister and my son. They were here this morning. My sister was born, I was listening to her when my sister was born. And after she was born, I didn't get to say anything until I was 18 at that time. Entonces, quiero dar la bienvenida a mi hijo y a mi hermana. Y yo tenía menos de un año cuando ella nació y no pude hablar ni una palabra hasta que cumplí 18 años. Y salió de la casa. Bueno, but it's a real blessing to have her. She took care of her husband, and she took care of my mother, and she took care of my sister, and she took care of my brother, and now she's taking care of my other sister who passed away as well, and now she's taking care of her 4 sons and their spouses and families. So there's a more care for my sister. Y ella ha cuidado de muchos en la familia, desde hermanos y hermanas y nuestra madre, y ahora está cuidando también de los hijos de sus hijos. Sí, entonces tiene un corazón tan tierno y tan de estar cuidando a los demás. So I'd like to just give her one round of welcome. Entonces, una bienvenida. Well, thanks for praying for this trip to Spain. Gracias por estar orando por este viaje a España. It was just wonderful in so many different ways. Fue maravilloso de muchas maneras. And I'd like my wife just to give a little short testimony about that trip. Y quisiera que mi esposa diera un pequeño testimonio sobre este viaje. We went on what is considered a very ancient pilgrimage in Spain. Y fuimos a lo que se llama un peregrinaje antiguo. And pilgrims have been walking this pilgrimage for 1,000 years. Y los peregrinos han estado caminando este camino por miles de años. It's called the El Camino de Santiago. Y se llama el Camino de Santiago. And you can start in France or Portugal, and some pilgrims have walked 500 miles. Y puedes empezar en Francia, en Portugal, y han caminado hasta 500 millas.
But Brother David and I walked the last 112 kilometers, which are 70 miles. Y el hermano David y nosotros caminamos los últimos 75 kilómetros, que son como 112 kilómetros. 112 kilómetros. And so every day we would walk, 13 miles, 15 miles, 12 miles. Y cada día caminábamos 13 millas, 15 millas, 12 millas. And so Sunday was the 4th day. And when I got up this morning, I said, "Hey, honey, it's the Lord's Day. Let's go find a church." Y entonces el domingo, pues, me levanté y dije, ay, amor, vamos a buscar, es el día del Señor, buscarnos una iglesia. And I said, "Get on the internet and find a church that's near us." Y le dije, busca en la internet y busca una iglesia que está cerca de nosotros. But there wasn't one. Pero no había ninguna. No church. No había ninguna iglesia. From the 70 miles from Sarria to Santiago, there was no church. Y entonces en todo al transcurso de 70 millas no había ninguna iglesia. And so I was thinking, wow, Lord, give us a burden for this place. Y estaba pensando, danos, Señor, una carga por este lugar. And so as we walked every day and we just began to pray for this nation and these villages with no Christian witness. Y al estar caminando, estábamos orando y orábamos por el pueblo y orábamos para que Dios establezca allí a cristianos. At the end of the El Camino, it ends at this just massive cathedral in Santiago. Y al final del camino termina con una catedral tan grande. And when you go in, it's very overwhelming because it's just so beautiful and it's hard to describe. It's just so wondrous. Y cuando entras, es como te sientes inundado por la belleza tan hermoso que está. But after we finished the Camino, we visited the Casarín family in Antequera. Y entonces después de terminar el camino, visitamos a los Casarín. And there's some missionaries. They were our featured missionary couple last month here at Cornerstone. Y el mes pasado fueron los misioneros que tuvimos en el boletín. They've been in Spain for 20 years. They're from Mexico. Y ellos son de México, han estado en España por 20 años. And they have a church, and we had a meeting there on Thursday night. Brother David spoke. Y entonces tuvimos una reunión y el hermano David él habló. And it was just a few believers, but the presence of the Lord was there. Y eran pocos creyentes, pero la presencia del Señor estuvo allí. And you couldn't help but think of the first century Christians. Y no podías dejar de pensar en el primer siglo, en los cristianos del primer siglo. And the temple and all of its glory, they walked away from that and they walked the way of Christ, el camino de Cristo. Y el templo y su gloria, pero ellos se apartaron y caminaron en el camino del Señor. And it was like, the writer of Hebrews says, this is better. This is better. Y como el escritor de Hebreos escribió, dice, esto es mejor. So it just really touched our hearts to fellowship with true believers there in that country. Y entonces trajo tanto gozo a nuestro corazón el poder estar ahí en comunión con otros cristianos. And I will say this about your pastor, they thought his Spanish was perfect. Y el pastor pensaban que su español era muy bien. But finally, at the very end, a little lady said, "You do have a Mexican accent." Una de ellas dijo, si tienes un acento mexicano. Entonces a los mexicanos es culpa suya, ¿eh? So to blame is the Mexicans. Bueno, empezamos con el Hechos capítulo 14, So we will start in Acts chapter 14. viendo de verso 1 al verso 7. And we'll read from verse 1 to verse 7.
Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Starting at 14, verse 1 of Acts. Now at Iconium they entered together into the Jewish synagogue and spoke in such a way that a great number of both Jews and Greeks believed. But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and poisoned their mind against the brothers. So they remained for a long time speaking boldly for the Lord, who bear witness to the word of his grace, granting signs and wonders to be done by their hands. But the people of the city were divided. Some sided with the Jews and some with the apostles. When an attempt was made by both Gentiles and Jews with their rulers to mistreat them and to stone them, they learned of it and fled to Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, into the surrounding country, and there they continued to preach the gospel. Praise the Lord. So, right before the Lord left, Entonces, justo antes de que el Señor se marchara, remember he said he was leaving, recordamos, Él dijo que se iría and the disciples didn't know what they were going to do. y los discípulos no sabían qué iban a hacer ellos. But he said real clearly, he said, I'm not going to leave you orphans, Pero Él dijo muy claro, no voy a dejarlos huérfanos. but I'm going to send another one. I'm going to send the Holy Spirit. Dice, pero voy a mandar a otro, voy a mandar al Espíritu Santo. Right now, I'm with you, Ahora yo estoy con ustedes, but the Holy Spirit's going to be inside of you. pero el Espíritu Santo va a estar dentro de ustedes. He said the Holy Spirit's going to be inside of you. Dijo, el Espíritu Santo estará dentro de ustedes. So instead of this being the temple of the Holy Spirit, Entonces, en vez de este ser el templo del Espíritu Santo, we would be the temple. nosotros seríamos el templo del Espíritu Santo. And as my wife was saying, when we were walking through Spain, Y como mi esposa decía, cuando íbamos caminando en España, because the Holy Spirit was inside of us, we're carrying the Spirit of God right across Spain. porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, llevamos al Espíritu Santo ahí en España. And we were walking through Walmart, Entonces íbamos caminando por Walmart, even Walmart in Arab, aún hasta Walmart en Aram, we'll be carrying the Spirit of God with us. llevamos el Espíritu de Dios con nosotros. So important because He lives in here. Es tan importante porque Él vive aquí adentro. And the Lord Jesus, right before He left, Y el Señor Jesús, justo antes de que Él se fuera, He said, I'm going to send the Holy Spirit. Él dijo, voy a mandar al Espíritu Santo, And when the Holy Spirit comes, y cuando el Espíritu Santo venga, you'll receive power, ustedes recibirán poder. and you'll be my witnesses, Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Y ustedes serán mis testigos en Judea, Samaria, en Jerusalén y hasta los fines hasta el fin de la tierra. So as you know, the Holy Spirit came, Entonces, como sabemos, el Espíritu Santo vino the disciples were filled with power, y los discípulos fueron llenos de poder they began preaching y ellos empezaron a predicar with power, con poder and people were saved. y la gente fue salva. Started preaching in Jerusalem, Entonces estaban predicando en Jerusalén then in Judea, y luego en Judea then in y luego Samaria, en Samaria. and now they're going on a mission trip, the first missionary journey of the Apostle Paul. Y luego van en su primer viaje misionero del apóstol Pablo And to the ends of the earth. hasta el fin de la tierra. And so we remember in chapter 13, Entonces, si recordamos en el capítulo 13, the crowd was stirred up against Paul, entonces la multitud fue alborotada en contra de Pablo and they were driven out of that place. That was the second Antioch. They were driven out. y ellos fueron echados de allí. But because they were driven out of Antioch, that didn't stop them. Y entonces, aunque ellos fueron echados de Antioquia, esto no los detuvo. They just kept on going, kept on preaching. Ellos siguieron predicando. How many of the Lord wants us to keep on going? ¿Cuántos sabemos que el Señor desea que nosotros sigamos? Might hit a hard place, A lo mejor tocamos un momento duro, keep moving. hay que seguir moviendo. Amén. Me gusta la palabra en español que dice dar ánimo. So I like the word in Spanish that means to encourage. Because if you look at animal, that's where the word animation comes from.
Animación, Ahora si miramos la palabra animar, es como animación. Okay. Yeah. So, animate means to move. Entonces, animar significa mover. So in Spanish, when we say we want to encourage somebody, we say we don't want to get them moving. Entonces, en español, cuando les decimos para pues animarlos, decimos muévete. Who would like to be got moving this morning? ¿Quién quiere empezarse a mover en esta mañana? Let's try that again. Who wants to be moving? ¿Quién quiere empezar a moverse esta mañana? It's part of what the word is for. Porque para esto es la palabra. And because it was so powerful, is in verse 1 it says that they began to preach in this new town called Iconium. They preached in such a way that a great number of both Jews and Greeks believed. Y entonces dice aquí que empezaron a predicar de una manera en Iconio que a una gran multitud de judíos y asimismo de griegos ellos creyeron. They preached in such a way. Dice que predicaron de tal manera. Well, what was that way? Pues, ¿qué fue esta manera? We look over a couple of books. Entonces miramos a unos libros atrás. The first letter to the Corinthians. En adelante, la carta a los Corintios. And Paul said, I don't come to you with the wisdom of man. Y Pablo dice, no vengo a ustedes con sabiduría de hombre. Or eloquent words or anything like that. O con palabras elegantes. But I come to you with the power of the Holy Spirit. Sino que vengo a ustedes en el poder del Espíritu Santo. That's how I want to preach this morning. Así es como yo quiero predicar esta mañana. Right? ¿Verdad? That's how we want to share with our neighbor the power of the Holy Spirit. Y así es como queremos compartir con nuestro vecino del poder del Espíritu Santo. The Lord Jesus said, you'll receive power when the Holy Spirit comes. El Señor Jesús lo dijo, recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. So Lord, I believe your word. Entonces, Señor, yo creo tu palabra. And I want to believe for the power. Y yo voy a creer por ese poder. Amen? And so what happened? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? The scripture says, great number of both Jews and Greeks believed. Dice que una gran multitud de griegos y judíos creyeron. So God is moving with power. Entonces, Dios se está moviendo con poder. What's always going to happen? ¿Qué es lo que siempre va a suceder? What's going to happen? ¿Qué es lo que va a If suceder? God's moving, Si Dios se está moviendo, we move. The devil's going to move. el diablo se va a mover. He's going to resist it. Él va a resistir. And that's exactly what happened. Y fue exactamente lo que sucedió. The Lord has missionaries. El Señor tiene misioneros. Jesus said, you'll be witnesses of me in all these places. Jesús dijo, ustedes serán mis testigos en todos estos lugares. How many of you know the Lord is not the only one that has missionaries? ¿Cuántos saben que el Señor no es el único que tiene misioneros? The devil has missionaries too. El diablo también tiene misioneros. How many have ever met one of those missionaries? ¿Cuántos han conocido a uno de estos? So we were walking through Spain, Íbamos caminando por España and we ran into one of those missionaries. y entonces nos cruzamos con uno de estos misioneros. Actually, that was a witch, Era una bruja and she had a little booth set up. y tenía su puesto. ¿Es ahí compuesto? And my wife and I were walking toward it, Y entonces mi esposa y yo íbamos caminando hacia él. and I said, "Wait a minute, honey, she's a witch." Y entonces yo le dije, ay, espera, ella es una bruja. So we started walking the other way. Y entonces empezamos a caminar en la otra dirección. But the devil sends people. Pero Satanás manda Well, personas. we know that the Lord's missionaries, they preach the gospel. Sabemos que los misioneros del Señor predican el Evangelio. What is the gospel? ¿Qué es el Evangelio? That the Father sent the Son to be the Savior of the world. Que el Padre mandó a su Hijo para que fuese el Salvador del mundo. That He's not willing that any should perish, but all should come to repentance. Que Él no está dispuesto que ninguno perezca, sino que todos vengan a arrepentimiento. That's the good news. Estas son las buenas And nuevas. what are the devil's missionaries? What do they do? Ahora, ¿qué hacen los misioneros del diablo? Verse 2. En el versículo 2, But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brothers. mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. So these enemies of the gospel, Entonces, estos enemigos del Evangelio, they have poison. ellos tienen veneno. They will take this poison Y toman ese veneno and pour it into people's minds. y lo vacían a las mentes de las personas. For example, Por ejemplo, did you see what she was wearing?
¿Miraste lo que ella llevaba puesto? Did you hear what she said? ¿Escuchaste lo que ella dijo? You know what I heard about him? Ay, ¿escuchaste lo que yo escuché de él? Putting poison in the lives of people. Y está poniendo veneno en las mentes de las personas. Have you ever had your mind poisoned? ¿Has tenido tu mente envenenada antes? Maybe you could raise your hand just a little. A lo mejor puedes alzar un poquito tu mano. Have you ever poisoned ¿Has somebody's envenenado tú la mente de alguien? against a brother or sister? En contra de un hermano o una hermana. So that's the work of the enemy. Este es el trabajo del enemigo. God was moving, people were getting saved. Dios se estaba moviendo y la gente estaba siendo salva. The devil says, I don't like this. Y Satanás dice, ay, a mí no me gusta esto. God's not willing that any should perish. Dios no está dispuesto que ninguno perezca. The will of the devil is that all should perish. La voluntad del diablo es que todos perezcan. Because the scripture says Jesus said he's a thief. Porque como la escritura dice que él es un ladrón. The thief has three purposes: Y el ladrón tiene tres propósitos. kill, steal, and destroy. Matar, hurtar y destruir. And one of his ways of doing this Y una de las maneras que él hace esto is putting ill thoughts about our brothers in our own es mind. poner malos pensamientos sobre nuestros hermanos y hermanas en nuestra mente. Lord, I don't want to give away poison. Ay, Señor, no quiero dar veneno I don't want to speak evil of my brother. y no quiero hablar mal de mi hermano And I certainly don't want to drink poison. y no quiero tomar este veneno. How many of you want to drink poison? ¿Cuántos de ustedes quieren tomar veneno? The problem with poison, El problema con el veneno, the devil's poison, con el veneno de Satanás, is that it tastes good. es que sabe bueno. How many of you heard something bad about somebody that kind of had a little bit of a good taste to it? ¿Cuántos han escuchado algo malo de alguien y tiene como un sabor bueno a esto? Am I talking to the right people? Estoy hablando con las personas correctas. Is everybody awake this morning? Todos están despiertos esta mañana. So that's what the enemy tries to do. Entonces, esto es lo que el enemigo intenta hacer. Kill, steal, and destroy. Matar, hurtar y destruir. Ruin the love that we should have for each other. Arruinar el amor que debemos de tener el uno por el otro. But Paul says we're not ignorant of what he does. Pero Pablo dice, no ignoramos lo que él hace. So because the enemy was moving, Entonces, porque Satanás se estaba moviendo, Paul and Barnabas went to another town. Pablo y Bernabé se fueron a otro pueblo. No. No, Verse 3. en el versículo 3. So they remained for a long time, speaking boldly for the Lord, and bore witness to the word of his grace, granting signs and wonders to be done by their hands. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. The devil was moving Entonces Satanás se estaba moviendo to poison the people. para envenenar a la gente. Paul said, we ain't going nowhere. Y Pablo dice, no nos vamos a ir a ningún lado. Amen? Amen? We're going to stay right here because the enemy's moving. We're going to protect the people. Aquí nos vamos a quedar porque el enemigo se está moviendo y vamos a proteger a la gente, Help the people. ayudar a la gente, Love the people. amar a la gente. The scripture says, beloved, let's love one another. La escritura dice, hermanos, amarnos unos a otros, For love is of God. porque el amor es de Dios. And everyone that loves is born of God and knows God. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. He that doesn't love doesn't know God. El que no ama no conoce a Dios, Because God is love. porque Dios es amor. Aren't you glad for that? ¿Estás contento por eso? So Paul said, so we're not going anywhere, we're staying right here. Y entonces Pablo dice, no vamos a ningún lado, nos quedamos aquí. We had the opportunity, as you know, to be put in jail in China. Tuvimos la oportunidad de haber sido puestos en la cárcel en China Because we were teaching the Bible. porque estábamos enseñando la Biblia. So they put us in jail for teaching the Bible and then they let us out. Entonces nos pusieron en la cárcel por estar enseñando la Biblia y luego después nos dejaron ir libres. And then because I couldn't find a McDonald's, I went straight to Burger King. Y entonces porque no podía encontrar un McDonald's, me fui derecho a Burger King. I opened my Bible and started teaching again. Abrí mi Biblia y empecé a enseñar otra vez. Because that's why we were there. Porque ese era porque estábamos allí. And we're not ashamed of the gospel. Y no nos avergonzamos del Evangelio, Because the gospel is the power of God. porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Aren't you glad for that? ¿Estás contento por eso? So this is what happened. Verse 4. Entonces en el versículo 4 esto fue
But the people of the city were divided, some sided with Jews and some with the apostles. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Now the Lord said in Matthew chapter 10, he said, don't think that I've come to bring peace. Entonces en el capítulo 10 de Mateo dice, no pensáis que yo he venido a traer paz On the earth. aquí a la tierra. He said, I'm not bringing peace, I'm bringing a sword. No he traído paz, sino he traído una espada. Because this word of God is going to divide. Porque esta palabra de Dios va a dividir. Some will be for it, some will be against it. Unos van a estar por ella y otros van a estar en contra. Even this morning, I think about us here. Y aún esta mañana pienso en nosotros aquí. There are some that can side with the Lord here, and some can side with the enemy, really. Hay unos que pueden tomar lugar con el Señor y hay unos que pueden tomar lugar con el enemigo. So the question personally is, whose side am I on? Entonces la pregunta personal es ¿en qué equipo estoy yo? Amen. Whose side am I on? ¿De qué lado estoy yo? Verse 5, when an attempt was made by both Gentiles and Jews and their rulers to mistreat them and to stone them, they learned of it and fled to Lystra and Derbe, cities around Lycaonia, and to the surrounding country. There they continued to preach the gospel. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia. And we don't always stay. Entonces no siempre nos quedamos. Sometimes the most sensible thing is to run. A veces lo más sensible es correr. I've been in a couple of situations that's what I did. He estado en varias situaciones que eso fue lo que yo hice. One I can remember in West Pakistan, going down actually the town that my son and I went to, going down the street. Y esto fue en el oeste de Pakistán y fue en una ciudad donde fuimos mi hijo y yo y estaba caminando por la calle, By myself, yo solo, and 500 young Muslims started walking toward me that had just got out of the mosque. y 500 jóvenes, varones musulmanes que habían salido de la mosque. Estaban caminando hacia mí. And I decided to find the nearest McDonald's. Y entonces decidí ir a buscar el McDonald's más cerca. But I would always say, sometimes it is the wisdom of God to run. Entonces a veces sí es la sabiduría de Dios de huir. But even when we run, we want to share the gospel wherever we go. Pero aún cuando huyemos queremos predicar el evangelio donde quiera que vayamos. So Paul went on to Lystra, Y entonces Pablo siguió adelante, fue a Listra. and there was a man sitting there just like Peter and John. Apollos, Barnabas saw this man; he had never walked. Y entonces este hombre, al igual que Juan, ellos miraron, Pablo y Bernabé miraron a este hombre que no había caminado. Peter and John in Acts chapter 3, you remember that man asked him for money. Pedro y Juan, recordamos en el evangelio, les pide dinero. And Peter and John said, we don't have any money, but what we have, give you. Get up and walk. Y Pedro y Juan no tienen dinero, pero le dicen, no tenemos dinero, pero lo que tenemos te damos, levántate y camina. And that man did exactly what they said. He got up and walked. Y este hombre hizo exactamente lo que ellos dijeron y él se paró y caminó. A man that had never walked before got up and walked. Un hombre que jamás había caminado, él se paró y él pudo caminar. Don't you like that? ¿Les gusta eso? Why don't you stand up and give the Lord an applause just Sí, for what he did? pueden pararse y darle un aplauso al Señor por lo que hizo. Pueden tomar asiento, But not for long. pero no por mucho tiempo, Because Paul and Barnabas, they got in the same situation. porque Pablo y Bernabé se encontraron en la misma situación. This man had never walked. Este hombre jamás había caminado, But when Paul preached, pero cuando Pablo predicó, the scripture said he had faith. la escritura dice que él tuvo fe And for people believe what the preacher was saying. y él creyó lo que el And predicador estaba diciendo. so in response to that faith, Y entonces en respuesta a esta fe, Paul said, get up and walk. Pablo dice, levántate y camina. And he got up and walked. Y él se paró y caminó. And this morning we're going to say a lot of things. Ahora esta mañana vamos a decir muchas cosas, But if you can believe God, pero si tú puedes creerle a Dios,
this scripture can be true for you. Esta escritura puede ser real para ti. Aren't you glad for that? ¿Estás contento por esto? There may be something you've never done before, A lo mejor algo que jamás hayas hecho antes, but you've always wanted to do. pero siempre has deseado hacerlo. You've always needed to do. Siempre has necesitado hacer eso. Well, the scripture says faith comes by hearing, La escritura dice que la fe viene por el oír hearing by the word of y God. el oír por la palabra de Dios. So this morning the Lord's calling you to do something genuine. Entonces esta mañana el Señor te está llamando a hacer algo We want to believe God. y queremos creerle a Dios. We want to believe God that Jesus, who's the same yesterday, today, and forever. Queremos creerle a Dios que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. And this is what that man did. Y esto fue lo que este hombre hizo. And he stood up and walked. Él se paró y caminó. Now, when Peter and John prayed for that crippled man and he stood up, Ahora cuando Pablo y Juan or- hablaron por este hombre que no había caminado, I mean, the crowd went nuts. entonces la multitud estaba tan Okay. alborotada Because he started walking. porque él empezó a caminar. But Peter said, listen, don't think this is because of us, Pero ellos dicen, no piensen que esto es por nosotros, because of some power or some holiness that we have. por un poder que tengamos o una santidad que nosotros tengamos. It's because of the name of Jesus. Esto es por el nombre de Jesús. Well, the same thing happened when Paul and Barnabas, they prayed for this man, he got up. Lo mismo sucedió cuando Pablo y Bernabé oraron por este hombre y él se paró. And agreed, the crowd went nuts. Y la multitud estaba tan alborotada. They wanted to start worshiping Paul and Barnabas. Y ellos querían empezar a adorar a Pablo y Bernabé. And they called Barnabas Zeus and Paul Hermes, which are two Greek gods. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. And they were going to bring out sacrifices to him. Y iban a traer sacrificios a ellos. And Paul and Barnabas said, no, Y Bernabé dice, no, we're men just like you are. nosotros somos hombres así como ustedes. It's not because of us, No es por nosotros, it's because of God. es por Dios. Amen? So when we begin to witness, when we begin to testify, Entonces cuando empezamos a testificar, a ser testigos, when we begin to be bold with our neighbors and in Walmart, wherever we go, cuando empezamos a hablar con denuedo con nuestros vecinos o donde quiera que vayamos, it won't be our power, it will be the power of God. no será nuestro poder, sino el poder de Dios. So they were just really encouraged. Y ellos estaban tan animados. And there was really, again, a real movement of the Lord there. Entonces era un movimiento del Señor allí, But pero in verse 19, en el versículo 19, some missionaries from the devil, Jews from Antioch and Iconium, came down. unos misioneros de Satanás, unos judíos de Antioquia y de Iconio, And the scripture says they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead. dice, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. But verse 20, Pero en el versículo 20, the disciples gathered about him. He rose up and entered the city. And on the next day he went on with Barnabas to Derbe. los discípulos pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Now this was what happened with Paul. Ahora esto fue lo que sucedió con Pablo. First of all, he was in Antioch and he had to run out of the city. Primero estaba en Antioquia y él tuvo que correr de la ciudad. Second of all, he was in Iconium and he was told that they're coming after him. He ran out of that city. Segundo estuvo en Iconio y le dijeron que venían por él y tuvo que irse de allí. Now he's in Lystra and they stone him and they drag him out of the city. Y ahora estaba en Listra y pues lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad. You say, well, Lord, why didn't you help Paul? I mean, he wasn't stoned in those other three cities. Why didn't you prevent him from being stoned? Y entonces decimos, Señor, pues no fue apedreado en las otras tres ciudades y porque ahí sí. Then we remember another person was stoned. Y entonces recordamos a otra persona que fue apedreada That was Stephen. y fue Esteban. And Lord, Paul was stoned and he lived. Pablo fue apedreado y él vivió. Stephen was stoned and he died. Esteban fue apedreado y él murió. James was taken by Herod and he was killed. ¿Quién? James was taken by Santiago fue tomado por Herodes y él fue matado. And Peter was taken by Herod and he was delivered. Y entonces Pedro fue tomado por Herodes y él fue puesto en libertad. Lord, why do you do things for one person
and you don't do it for the other? Señor, ¿por qué haces unas cosas por unas personas y por otros no? Why are you helping Jason and it doesn't seem like you're helping him? ¿Por qué estás ayudando a Jason y no se mira como que me estás ayudando a mí? Aren't you fair? ¿No eres tú justo? Don't you care about me? ¿No te importo yo a ti? How many know the answers to both of those questions is yes? ¿Cuántos sabemos que la respuesta a estas preguntas, las dos, es sí? He does care. Él sí He tiene does care cuidado. about us. Él sí se preocupa por nosotros. He sent his son to die for us. Él mandó a su hijo para que muriese por nosotros. But we all have different paths. Pero cada uno tenemos diferentes caminos. We all have different courses. Cada uno de nosotros tiene diferente curso. My son has a course. Mi hijo tiene un curso Jim has a course. y Jim tiene otro. Luke has a course. Luke tiene uno. They're different courses, Hay diferentes cursos, but it's the same Savior. pero es el mismo Salvador. The same one that cares about us, El mismo que se preocupa por that nosotros. loves us, El que nos ama, that directs us. que nos dirige. As a matter of fact, Paul says all things work together for good to those that love God. Pablo dice, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. So your situation is different from my situation, which is different from Faustina's situation. Entonces tu situación es diferente que la mía y la mía diferente que Faustina. But the Lord has everything under control. Pero Dios tiene todo bajo su control. We said the Lord has everything under control. Decimos que el Señor tiene todo bajo su control. Lord, I know that you know exactly where I am. Señor, yo sé que tú sabes exactamente dónde estoy. You understand my situation Y completely. tú entiendes mi situación completamente. I've complained about it. He renegado sobre ella I don't like it. y no me gusta. Lord, I'm going to trust you. Pero Señor, yo voy a confiar en ti. That whatever happens, Que cualquier cosa que suceda, I know I'm in your hands. yo sé que estoy en tus I manos. know you love me. I know you care for me. Yo sé que tú me amas y que tú tienes cuidado de mí. And I know you're going to work out all things to my good Y sé que tú obrarás todo para mi bien, because I love you. porque yo te amo. How many know this is the way to live? ¿Cuántos sabemos que esa es la manera de vivir? This is the Bible way. Esta es la manera de la Biblia. We can trust the Lord for everything. Podemos confiar en el Señor por todas las cosas. Besides, the Jews actually helped us. Y diferente a los judíos que nos ayudaran. Because they said they stoned Paul, verse 19, and dragged him out of the city, supposing that he was dead. Porque ellos apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. And they drug him out of the city, and he went to Derbe. Y entonces lo arrastraron fuera de la ciudad y él se fue a Derbe. Now, in Derbe, there were two important men. Ahora en Derbe estaban dos personas importantes. One was Gaius, the other was named Timothy. Uno era Gaio y el otro era Timoteo. So the Lord had to get Paul from Lystra to Derbe. Entonces el Señor tenía que llevar a Pablo de Listra a Derbe. So he said, this is real simple. Y entonces dijo, esto es tan simple. I'll just have them stone Paul and drag him out of the city. Haré que te apedreen a Pablo y lo arrastren fuera de la ciudad. Now, how many of you know that's not like getting a bus ticket? ¿Cuántos sabemos que eso no es como agarrar un boleto de autobús? But it worked. Pero sí funcionó. And the Lord would move in different situations. Y el Señor se mueve en diferentes situaciones. My wife and I, we say, sweetie, the Lord did this just like I thought he would do. Mi esposo y yo decimos, ay, el Señor hizo esto exactamente como yo pensé que lo haría. That has never happened. Eso nunca ha sucedido. Welcome to the Wilson house. Bienvenido a la casa de los Wilson. I don't know why he did it this way. No sé por qué lo hizo de esta manera. My wife's not any smarter than I am. She doesn't know why he did it this way. Y mi esposa, siendo tan inteligente, ella no sabe por qué el Señor lo hizo así. But day after day after day, we see the mighty hand of God moving. Pero día tras día miramos la poderosa mano de Dios moviéndose. In Spain, it was just marvelous what we saw the Lord do. En España fue tan maravilloso mirar lo que Dios hizo. Yesterday, a young lady called us. Ayer una joven mujer nos llamó She said, I've got tremendous abdominal pain. y nos dice, ay, tengo tremendo dolor en el estómago. I said, maybe tomorrow if you can go to the emergency room or go someplace to get somebody to look at you. Y le dijimos, pues si puedes ir al cuarto de emergencias, alguien que pueda mirarte And we'll pray for you. y vamos a orar por ti.
what we prayed for last night, Oramos por ella anoche and this morning we got a text. y esta mañana ella nos mandó mensajes She said, my abdomen is not hurting at all. y dice, mi abdomen no me duele más. Amen? It's the power of God. Es el poder de Dios. Paul said, I'm not ashamed of the gospel, Y Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, because the gospel is powerful. porque el Evangelio tiene poder. Amen? We might stop right here. Creo que paramos aquí. I want to just say what else that Paul has done, his tremendous word. Quiero decir lo demás que hizo Pablo es tan tremendo, Because after he went to Derbe, he went back through all these cities. porque cuando fue a Derbe, entonces fue de regreso a estas ciudades, Went back through Lystra. fue a Listra nuevamente. Paul, I thought they stoned you in Lystra. Pablo, pensé que te apedrearon allí. No, I'm going back. No, voy a regresar. Went back to Iconium. Y fue de regreso a Iconia. Paul, I thought you had to escape from Iconium. Pablo, creí que tú habías escapado de Iconia. No, I'm going back. No, yo voy a regresar. Went back to Antioch. Fue de regreso a Antioquia. Paul, I thought you had to run away from Antioch. Creí, Pablo, que tuviste que huir de allí. But he went back Pero él regresó without fear sin temor, because his brothers. porque sus hermanos estaban allí. He wanted to share with them. Y él quería compartir con He ellos. wanted to establish them. Quería establecerlos. And other things that we'll talk about next week. Y otras cosas que vamos a hablar la próxima semana. But the theme is the power of God. Pero el tema es el poder de Dios. That God has a plan for each one of us. Que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. And part of that plan is mission. Y parte de este plan es misional. He sends us to different places Nos manda a diferentes lugares with the word of truth, con la palabra de verdad, with the gospel of God, con el evangelio de Dios, with the grace of God, con la gracia de Dios, with the power of con God, el poder de Dios, with the love of God. con la palabra de Dios. He is not willing that any should perish, Y Él no está dispuesto a que ninguno perezca, but that all should come to Him. sino que todos vengan a arrepentimiento. We read about a man that had never walked, Leímos sobre un hombre que jamás había caminado, but he believed the word of God. pero él creyó la palabra de And Dios. in believing that word, he responded in faith Y al creer esta palabra, él respondió en fe. and was healed. Y él fue sanado. Now this morning, Ahora esta mañana, you may be in a situation the Lord's calling you to do something a lo mejor estás en una situación donde Dios te está llamando a hacer algo that you've never done, que jamás has hecho, that you don't think you can do. que a lo mejor tú piensas que no puedes lograrlo. But I'll tell you, this is the word of the Lord. Pero yo te digo, esta es la palabra del Señor. He listened, verse 9, to Paul speaking, En el versículo 9 dice que él escuchó a Pablo predicar. and Paul, looking intently at him and seeing that he had faith to be made well, said in a loud voice, "Stand upright on your feet." And he sprang up and began walking. Pero Pablo, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. And look at me this morning. Ahora tú mírame a mí esta There's mañana. something the Lord has called you to do, Hay algo que el Señor te ha llamado a hacer and you haven't done y no lo has hecho aún. it. Didn't think you could do it, Pensaste que a lo mejor no podías hacerlo, but the Lord's asked you to do it. pero el Señor te está pidiendo que lo hagas. I'm going to ask you what Paul asked this man. Y entonces yo te voy a preguntar lo que Pablo le preguntó a este hombre. Stand up on your feet. Ponte a tus pies. If the Lord's asking you to do something, calling you to do it, Si el Señor te está llamando a hacer algo, Lord, I don't think I can do this. Señor, no creo que puedo hacer I esto. don't think I have the strength to do it. No creo que tengo la fuerza para I've hacerlo. never done anything like this before. Nunca he hecho algo así. Lord, I want to begin moving. Señor, pero quiero empezarme I moviendo. want to begin moving in a way I've never moved before. Moviéndome de una manera que jamás lo he hecho. I want to begin responding in a way I've never Y responded quiero before. responder de una manera que jamás he respondido. I want to respond just like this man in faith. Y quiero responder como este hombre en fe. Lord, I want to say in my heart, Y quiero decir con mi corazón, you said it, tú lo has dicho I believe it, y yo lo creo. and that settles it. Y entonces esto lo afirma. Oh, Father, thank you for my dear brothers and sisters. Oh Señor, gracias por mis hermanos y hermanas. Faustina and I, we stand with them this morning. Y Faustina y yo nos paramos junto a ellos, Lord, believing for that which you've called us to. creyendo por aquello que tú los has llamado.
Believing, Father, that you're going to provide for us, oh God. creyendo que tú vas a proveer para You're going to nosotros. strengthen us, oh God. Y tú eres quien nos va a fortalecer. You're going to give us help, oh Father, Y tú nos darás ayuda from heaven. del cielo. You're going to give us wisdom. Y tú nos darás sabiduría. Lord, we know how to carry this thing out. Que podamos saber cómo llevar esto a cabo. Lord, we want to walk with you in a new way. Queremos caminar contigo de una nueva manera. Lord, not holding back, No reteniendo nada. not being crippled, oh Y Father, no estando inválido. not just sitting down. Y no solamente estar sentado, Lord, we want to stand up. sino que queremos estar de pie. We want to be animated. Queremos ser animados. We want to move for you, Lord Jesus. Queremos movernos para ti, Jesús. We want to represent you, Lord. Y queremos representarte a ti, oh Señor, Whatever situation we're in. en cualquier situación que Oh, estemos. Lord, please bless us as your people. Señor, que podamos agradarte, Señor, como tu gente. Give us your strength, oh Lord. Danos tu fuerza, oh Dios. Lord, you said we will receive power when the Holy Spirit has come upon us. Señor, tú dijiste que tú nos darías poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre Oh, Lord, nosotros. fill us with your Holy Spirit even now, oh God. Llénanos con tu Espíritu Santo aún en este día. In Jesus' name, we lift up our En el hands nombre to de you, oh Jesús, God. alzamos nuestros brazos hacia ti. Lord, we pray for your infilling, oh Y God. oramos, Señor, por esta llenura. The Holy Spirit of El power, Espíritu Santo de poder. Lord, you would come upon us. Que Él venga sobre nosotros. Oh God, that we would be new people. Y que seamos nuevas personas. Lord, you said if any man's in Christ, he's a new person. Tú dijiste que si alguna criatura está en Cristo, es nueva, All es una things have persona, es passed nueva criatura. away, all things have become new. Todas las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Lord, we could say goodbye to that sitting person, Y decimos adiós a aquella persona sentada. goodbye to that old person, Adiós a aquella persona. viejo. Lord, we Gracias. just pray, Lord, that you would live inside of us in a new way, Y oramos, Señor, que tú vivas dentro de nosotros de una manera especial in a new, powerful way. y de una manera poderosa. Lord, we believe this community is going to be changed even this week because of your power flowing through. Aún en esta semana creemos, Señor, que tú vas a vivir poderosamente dentro de nosotros. Thank you, Lord, for your goodness. Gracias, Señor, por tu bondad. Thank you so much for our best friend, the Lord Jesus. Gracias, Señor, por nuestro mejor amigo, el Señor Jesús. We pray just as the song was that we would walk by his side. Y oramos, Señor, que así como dice el canto, Señor, que oremos podemos caminar. Como ellos en nuestro lado. Gracias. Lord, looking at your face, Que podamos estar mirando tu rostro, Jesús. loving our neighbor, Amando a nuestro prójimo and loving you with all y our heart. amándote a ti con todo nuestro corazón. Father, we pray this in Jesus' name. Oramos esto en el nombre de Jesús. And God's Y people. la gente de Dios dice, Amen. amén. Let's just give the Lord another clap of praise.